Estamos con Miguel Acevedo, es el titular de la UIA, el flamante titular de la UIA. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo presentamos así. Recién veíamos una frase tuya en un reportaje en la que decías: el costo del argentino es muy alto, burdo, hay que bajarlo. ¿Se puede bajar el costo argentino? ¿La Argentina puede enfrentar el mundo con estos costos que los empresarios denuncian como altos? La Argentina no puede enfrentar el mundo con estos costos, tiene que bajarlos, claramente. Lo bueno es que yo creo que hay mucho costo para bajar. Es según también dónde apuntemos, o sea, porque hay en los que yo llamo el costo argentino. Mira, hay una cosa que siempre decimos nosotros los industriales, que de industria para adentro somos muy competitivos, o tenemos la industria modernizada, tenemos máquinas, buenas máquinas, tenemos gente muy capaz. Ahora, de ahí para afuera empiezan los problemas. O sea, muchas veces uno no lo ve, pero suponete, el costo de transporte. Pero el costo de transporte por ahí, para llegar a algunos lados que necesitas seguridad. Entonces, los camiones tenés más seguros porque hay robos o porque tenés accidentes, y aparte necesitas tener seguridad por robos. Entonces ahí viste que van los autos y al lado va va un camión y al lado va un auto. Bueno, todo eso son mayores costos, ¿no? ¿Y cómo impacta el costo laboral en tu estructura total, en una empresa, en una industria? Impacta muchísimo, porque no es solamente el sueldo, son las cargas sociales, son los impuestos. Entonces, todo eso hace que por ahí hay muchas empresas que piensan mucho antes de contratar más personal, ¿no? Entonces, prefieren aguantar, seguir con la misma. Yo siempre le digo tripulación esqueleto, ¿no? O sea, es un barco en donde no está toda la tripulación, sino la tripulación justa para manejarse, ¿no? Sin algunos servicios. También eso ha hecho que muchas empresas tercericen, o sea, el tema de sueldos, muchos temas que antes estaban dentro de la empresa, las tercerizan, ¿no? Y sin embargo, el sector del que vos venís, el aceitero, firmó un acuerdo salarial de 35% de aumento, uno de los más altos del año. ¿Cómo cierra esa discusión? Digamos, el salario es un tema de discusión, pero el sector cierra uno de los acuerdos más altos. ¿Se homologó, no se homologó, se está pagando? Yo, desde que soy presidente de la UIA, trato de no hablar de los sectores, específicos, o el sector de donde yo vengo, pero es un tema claro de lo que está pasando, porque el sector es zafrero, quiere decir que justamente ahora empezó la época de mayor movimiento, porque es la cosecha, ingresa el grano, empieza, se crashea el grano, se muele, se hacen los aceites, y después está el pellets, y mucho de eso es lo que sale para exportación. Entonces, normalmente, si las discusiones empiezan en ese momento, vos lo que tenés es posibilidades de mucha extorsión, porque te cierran, te hacen los piquetes, te cierran los puertos, y vos tenés que hacer entregas y no las podés hacer. Yo creo que ahí el sector posiblemente haya tenido este año una visión muy corta y aceptó inmediatamente aumentos de sueldo que no eran los que tenían que ser, ¿no? O sea, tendría que haber sido una discusión, pero tuvo, yo creo que
sufrió una extorsión en el tema de no querer tener, como el año pasado, más de 40 días las plantas paradas, ¿no? Pero mirá lo que son las cosas. Ahora, casualmente, si ustedes ven las noticias, hay 20 puertos ahí donde están los barcos parados, porque los que están alrededor, o sea, esto es el tema de imitación, o sea, hay un sector que está pagando sueldos o ha dado un aumento que es excesivo. Entonces ahora todos los que se mueven, servicios que se mueven alrededor de ellos, en los puertos, hasta los remiseros, camioneros, están pidiendo las mismas condiciones. Por eso planteaban en el gobierno que de alguna manera los aumentos fuera de la pauta que el gobierno pretendía del 20 y algo, con cláusula gatillo, aquellos firmaban cláusulas de más del 30, distorsionaban y ponían presión y que por eso sus acuerdos no se podían homologar, no se podían aprobar. Sí, este acuerdo no está homologado todavía. Pero vos fijate que hoy tenés los puertos parados, o sea que, y para un sector como este, en donde lo que se vende tiene que estar embarcado enseguida y tiene pautas de entrega, contratos con entrega, inmediatamente repercute en el sector. O sea, la gente va ahora a comprar a Brasil y no comprar en Argentina, porque Argentina no es confiable, porque no puede entregar en los momentos que tiene que entregar. Y hace pocos días te reuniste con el presidente Mauricio Macri. ¿Pudiste manifestarle esta preocupación? Se habló en general. No teníamos los paros que se tienen ahora, justo habían empezado, ¿no? ¿Y no te reprochó la paritaria rubricada por encima de la pauta oficial? No fue solamente Macri, o sea, la mayoría de los trabajos, todo se reprochó la pauta, por supuesto. Sí. ¿Y qué planteo le llevaron como guía al presidente? No, la reunión con la UIA y el presidente fue más una reunión protocolar, pero no se le llevó un planteo en general. Lo que pasa es que fue una reunión tan abierta que al final terminamos hablando de muchas cosas, ¿no? O sea, el tema de la industria de juicio, el tema del costo argentino, el tema impositivo. Bueno, tuvimos una amplia charla, ¿no? Bueno, el presidente después viene hablando de la mafia de los juicios laborales, ¿no? Inclusive focaliza en el abogado Recalde, jefe de la bancada del Frente para la Victoria, como el jefe de esa mafia. ¿Cuál es la opinión de los empresarios sobre la industria del juicio? ¿Es una mafia? Es una mafia, pero hace rato que la estamos viendo, o sea, no es un tema, este es un tema que también el otro gobierno también lo tuvo en su momento. Y bueno, es un tema que es un costo enorme y que no beneficia a nadie, o sea, ni a las empresas ni al sector trabajador, claramente es así. ¿Y por qué pensás, Miguel, que no se le ha podido poner un fin? Si como también el presidente denunció públicamente, ya hay nombres y apellidos que lideran esta industria. Porque me parece que, porque es un gran negocio, entonces hay mucha gente que está metida en este negocio y que le cuesta, o sea, que es difícil desarmarlo, pero supongo que si vos tenés intención de hacerlo y perseverancia, lo vas a hacer. Lo que pasa es que hay que mostrarlo, ¿no? Pero vos lo hablás, no es solamente en la UIA, nosotros lo hablamos. Yo ahora que mi idea es ir a todos los sectores, a las provincias, y yo hablo con Córdoba, hablas en todas las provincias está pasando lo mismo, o casi todas tienen este mismo problema. No es un problema sectorial, o sea, todas las empresas están sufriendo la industria del juicio, ¿no? Sí. Las pymes mucho más todavía. Claro, eso iba a decir justamente que las pymes son las que tienen menos capacidad para enfrentarlo y a lo mejor tienen abogados menos expertos para enfrentar el problema. No solamente abogados, por ahí la pyme no tiene un sector, claro, como vos decís, no tenés un sector dedicado a este tema, o no podés tenerlo. Entonces tenés que, muchas veces te vienen los problemas de este tipo, los vas dejando y después tenés un juicio perdido. Costos por un lado,
juicios laborales por el otro, como dos temas que has venido marcando como veo que son parte de la agenda de las preocupaciones de la UIA. ¿Qué otro tema figura en tu agenda hoy en la Unión Industrial? Impuestos, toda la parte impositiva. Nosotros pensamos que, bueno, tenemos bastantes estudios sobre ese tema, pero pensamos que hay que cambiar, a ser más equitativo en la distribución de los impuestos también, ¿no? O sea, por ahí los impuestos están concentrados en pocos sectores y son, en algunos casos, abusivos, ¿no? O no están... a ver, el impuesto a cheque es un impuesto que es regresivo totalmente. Los impuestos a los ingresos brutos, no puede haber un impuesto más regresivo de que ese. Y ahí está cobrado a las provincias cobran impuestos a los ingresos brutos diferentes. Entonces vos producís en un lugar y vendés en otro y tenés por eso impuestos a los ingresos brutos. Entonces, ese tipo de impuestos, el impuesto a las ganancias es un impuesto correcto, pero no el ingreso bruto. Claro, el problema es que, claro, el gobierno se impuso también metas de déficit y si no hay recaudación que acompañe es difícil achicarlo. ¿Tuvieron alguna charla, por ejemplo, con Duhovne, donde puedan manifestarles a ustedes los estudios que tienen de cada sector? Sí, les entregamos los estudios que nosotros tenemos y también está hecho sobre la base esa que vos decís, que más que Duhovne, por ahí es el jefe de la AFIP que te va a decir, bueno, si yo no recaudo este impuesto, ¿con qué lo cubro? ¿Con qué cubro el gasto que tengo que incurrir, ¿no? Pero ustedes, concretamente, ¿les prometieron que va a haber una rebaja impositiva en algún sector en particular? No, nos prometieron que iban a haber una nueva ley impositiva y yo creo que eso sí es necesario. Vos fíjate que el gobierno este año finalizó un blanqueo con un éxito fenomenal. Ahora tenés que tener el blanqueo también porque tenías una presión impositiva que te hacía que mucha gente le convenía más no pagar impuestos o trabajar en forma informal que la formal. Entonces, lo que yo digo es que esto lo tenés que acompañar con una reforma impositiva para que realmente, aparte del stock, el flujo que venga también entre dentro de los impuestos, ¿no? Normalmente cuando se hablaba de costos con industriales, cuando surge la palabra salarios, costo salarial, lo que viene es la discusión sobre el tipo de cambio. Un reclamo de alguna manera, a veces más explícito, a veces menos, de devaluación. ¿Cuál es la postura de la UIA hoy sobre el tipo de cambio? ¿Está atrasado? ¿Está bien? ¿Es suficiente? A mí me parece que la Argentina va a tener tipo de cambios, nunca va a tener tipo de cambios altos por la conformación que tiene la Argentina, por los empleos, por la calidad de los empleos que tiene la Argentina, no te permite tener sueldos bajos. Cosa distinta en dólares. Cosa distinta es que por ahí el poder adquisitivo de ese sueldo no sea bueno, pero en dólares comparado con el exterior siempre vamos a tener un tipo de cambio o vamos a tener pagos en dólares altos. De ahí a la situación actual me parece que el tipo de cambio está atrasado. O sea, no es más que ver el valor del tipo de cambio de estos últimos años y la inflación. Ahora, bajando la inflación, bajando costos, ese tipo de cambio puede mejorarse, no es solamente con devaluación o devaluaciones feroces. O sea, eso es lo que ojalá no pase nunca más en la Argentina, porque ahí lo que vas a hacer es tener perdedores y ganadores. Y hablando de perdedores y ganadores, ¿por qué no hay un repunte generalizado en la industria si el gobierno dice que ya hay activación económica? Y la industria viene de un parate de casi 17 meses. En abril ha habido todavía... tenés distintos sectores, ¿no? O sea, pero abril, en el promedio, todavía estás con la industria abajo. Lo que dicen nuestros economistas es que ya ven un mayo mejor, o sea, ven como que este es el piso, ¿no?
Ese sería el piso. En las pocas semanas que llevas al frente de la UIA, ¿te arrepentiste de haber aceptado el cargo o todavía estás contento? No, me cambió mucho la vida, o como yo estaba, mi orden de diario, ¿no? Pero no me arrepiento, estoy muy contento. Gracias por esta charla. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Seguimos con la letra chica.